Así amaneció el entrevistado. Marcia, buenos días. ¿Por qué Peter Musfeldt tuvo tanto éxito en el diseño gráfico y la publicidad de este país? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Ayer pasé por la gran pena de acompañar a su familia en la misa final de su cuerpo. Yo creo que era por su talento innato y por su pasión por el diseño, ¿no? A mí me gustaría verlo a Peter desde varios ángulos. Se puede verlo de una manera prismática, pero sería muy complejo. Digamos que como el hombre, como el docente y como el artista. Si ustedes permiten, quizás comienzo con el hombre. Por favor. A ver, el hombre, Peter Musfeldt es alemán, nacido en Berlín. Estudió arte allá y fue compañero de un ecuatoriano que se llamaba Mario Müller, que también era un gran artista. Lamentablemente murió joven. Y él lo convenció a venir a Ecuador, ¿no? Y vivió inicialmente en Quito, después se vino a Guayaquil. Y aquí en la costa él se sintió muy a gusto, se casó, tenía una casa en la playa, en fin. Él es pues de origen alemán con una gran formación y allá en un momento dado hasta le habían encomendado hacer unos diseños para promover a Picasso, digamos. Él ya había comenzado a tener éxito allá, ¿no? Él luego se volvió a casar en las dos instancias con ecuatorianas, guayaquileñas, y es un gran padre. Tiene 2 hijos hombres y una hija mujer. Por sus hijos, él los hizo educar en la Universidad Casa Grande, valoraba mucho nuestro trabajo y nuestra metodología. Así es. Otra cosa como hombre que me gustaría contar es que era un hombre sumamente generoso. No es la faceta de él que más se conoce, pero por ejemplo, él fue muy generoso con fascinarme y por esta fundación que yo fundé hace muchos años para niños y adultos que tenían retardo mental. Y él nos ayudó durante muchos años a diseñar tarjetas de Navidad. Las recuerdo. Que nosotros vendíamos. Y los alumnos lo amaban porque se sentaba a diseñar con ellos. Wow. Eso no le traía a él ningún rédito ni en su popularidad ni en su parte financiera. Eso le salió del alma. Él es parte del tejido memorístico hoy día de fascinarme. Eso yo diría que es el hombre. Se pueden decir muchas cosas más, pero no estoy escribiendo un libro, sino respondiendo a una entrevista radial. La otra cosa es que me gustaría hablar del docente, porque del artista probablemente ustedes tienen muchas cosas. De hecho, tú has señalado ya uno de sus hitos ya. Yo lo calificaría como el Sócrates de la formación. Sócrates, como tú sabes, se distinguía por su forma muy especial de enseñar, que era con preguntas y con respuestas, y rodearse de alumnos que se le iban acercando. Peter trabajó en la universidad varios años en una modesta oficina que él la quería porque quedaba cerca del jardín y que tenía una terracita adelante, y era emocionante ver a los alumnos en la terraza con sus diseños en las mesas ahí esperando que Peter los pueda recibir y pueda hablar con él. Y por momentos Peter salía a la terraza y dialogaba con ellos, y con mucho sentido crítico, pero al mismo tiempo con respeto, iba haciéndoles pensar en su diseño y en qué significaba esto y qué quería decir con esto otro. Él marcó un hito, digamos, en la Universidad Casa Grande. Nosotros por esa razón le dimos una maestría honoris causa, porque nosotros somos muy chiquitos y en ese momento no podíamos otorgar un doctorado honoris causa, y lo tomó con un enorme
sencillez y satisfacción, ¿no? Y Marcia, mira tú qué coincidencia, hace 3 semanas, ujú, más o menos, sabiendo que él estaba enfermo, pero que pensábamos que se estaba salvando, eh, un nuevo taller de diseño que hemos adaptado, lo se vi. le puso el nombre de él y él fue Ujú, con su señora lo vi y con estaba bastón. tremendamente emocionado y había letrero y bienvenido Peter, inclusive exalumnos de él que viven en el extranjero vinieron para estar ese momento con él y él apreció enormemente ese afecto ecuatoriano. Marcia, Entonces, sí, él era alemán, como todos sabemos, sí, y tenía era alto, robusto. Cuando yo lo conocí en 1995, recién tuve la oportunidad de conocerlo y en el 96 trabajar con esos otros dos monstruos del mercadeo que eran Roberto Garzosi y Luis Nasser. Se imaginará claro. como yo, un joven de 20 y pico de años, en una sala de reuniones con estos tres monstruos gigantes, me sentía chiquitito, pero Peter, al igual que Luis, eran de esos gigantes dulces que a uno lo hacían sentirse en confianza y le daban a uno esa posición que uno debería sentirse y no lo hacían sentirse inexperto y joven. Creo que era una de las virtudes de Peter también. Es una de las virtudes, pero siempre mantuvo su sentido crítico. Obvio, siempre. Una cosa es ser abierto Ujú. y ser afable y escucharte con mucho respeto y valorar lo que tú debías ser valorado. Pero si él tenía que ser crítico, también era crítico, pero lo hacía con cuidado, ¿ves? Así es. Él ponía la vara alta y era una de alta exigencia. Luis Nasser también fue profesor nuestro y fue una gran pérdida cuando él También. se nos fue. Así es. Entonces, tú tienes razón. Él era dulce, ahora yo no lo caracterizaría por su dulzura, yo lo No. caracterizaría por una combinación de factores, de la generosidad, de la escucha y cuando hablo de generosidad también hablo de pasar sus conocimientos a los jóvenes. Él entregaba y entregaba como alabanza y entregaba como crítica y entregaba como sugerencia lo que él sabía, ¿no? Claro, eso era Eh, su don, poder, que él sabía lo que él sabía, o sea, para eso la gente lo buscaba, lo contrataba. Yo me acuerdo que en esa época uno decía, el logo de la compañía lo hizo Peter Musel, la gente lo miraba a uno con más respeto de lo normal. claro, bueno, él hizo muchos logos y él está impregnado en Ecuador en muchas partes, como tú señalaste, el del Banco del Pacífico, pero también hizo uno de la autoridad aeroportuaria, ha hecho el nuestro, y varios gobiernos le encargaban que les haga su logo. Y Peter ha sido considerado uno de los mejores diseñadores gráficos de América Latina y él ya se hizo ecuatoriano, o sea que Ujú. ese fue un honor para Ecuador. Así es. A él lo publicaron muchísimas páginas en la revista Tagen, que es una de las revistas de arte aplicado más respetadas en el mundo. También nos ayudó a hacer el año del diseño hace varios años aquí y trajo la gente más brillante en diseño a la universidad y eran clases que estaban abiertas, no solamente para nuestros eh, alumnos, no. Entonces, como te digo, él recibía los homenajes con mucha sencillez y no había ningún tema que para él no fuera digno de ser tratado. A este Sócrates de la educación era verdaderamente sobrecogedor cuando uno pasaba por esa terracita, balcón, de verlo con los alumnos y ver cómo los alumnos estaban muy ansiosos de llegar con sus diseños a donde él, ¿no? Sí, acuérdate que Ecuador y grandes figuras del mundo, no sé si fueron los reyes de España, Ujú. que fueron los primeros que dieron a conocer las camisetas de él Las sobre Peer. Galápagos, ¿no? Sí, 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 me O acuerdo sea, él perfectamente. podía ser un Galápago como podía ser
lo que sea, una cucaracha y iba a salir artística, ¿no? Y todos esos diseños rescatando nuestras figuras arqueológicas y modernizándolas y estilizándolas. Sus soles eran maravillosos. Correcto. Y él tiene unos diseños que sería interesante considerar que hay un parque que estén con esos, no diseños ya convertidas en esculturas, ¿no? Felizmente se alcanzó a hacer un mural de él en la calle Panamá, un mural muy interesante de él, donde aparecen soles Hay que y visitarlo. atrás en el fondo hay unos Hay que diseños visitarlo. estilizados de gráficos o de una simbología de nuestro pasado aborigen. Así es. Él ha dejado muchos, está marcado Ecuador por el diseño de Mucho. Peter. Está marcado en ese Marcia, sentido, ¿no? le queremos Sí, dime. agradecer muchísimo por su tiempo. Ha sido muy ilustrador para nosotros saber más del hombre, saber más del docente, porque como usted dice, la obra de Peter está en el aire. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos hablado de Peter con el cariño que lo ha hecho. Con el cariño y con el respeto a él y a sus hijos, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias por ustedes también aportar a que esta ciudad no olvide. Esta ciudad tiende a olvidar su historia. No lo Tiende a olvidar permitiremos. su historia y esto es parte de su historia. Así Y es. hay un libro de Peter Musfeld, ¿no? Que yo creo que deberíamos de tratar de reeditarlo, ¿ya? Nos avisa Bueno, cuando lo haga para poder estar pendientes de aquello. bueno, Muchísimas muchísimas gracias. gracias.